Le damos gracias al Señor por su presencia. Gracias al Señor por su Espíritu Santo. Es su Espíritu el que nos hace libres cada día. Amén. Es con la verdad que Él trae a nuestras vidas en cada área. Eso es lo que nos da libertad. Santo es el Señor. Gracias a Dios. Qué esperanza tan hermosa y tan bella, ¿no? Amén. Ver un mundo caído, tan dañado por el hombre, y ver una esperanza eterna, tan hermosa y tan maravillosa en Cristo. Amén. La verdad que antes de convertirme recuerdo que yo meditaba en la muerte y caía en una ansiedad, porque decía nunca, jamás, para siempre, no habrá ni siempre jamás. Y caía en un vacío, pero la Biblia dice que el diablo tiene subyugado al mundo a través de la muerte. Por eso la gente dice, vive que solamente se vive una vez, disfruta ahora. Pero el disfrute es el pecado, el desenfreno, a través de una mentira, porque es verdad que solamente se vive una vez, pero en Cristo eternamente. Amén. Amén. No quiere decir que no vayamos a morir. Recuerdo que uno del trabajo me llamaba el inmortal. Digo, no, yo voy a morir también. Pero Jesús tenía un ladrón al lado y se arrepintió y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el que en mí cree, aunque muera, vivirá. Así que para el apóstol Pablo el vivir era Cristo y el morir era ganancia, porque se iba con él en el cielo. Así que así tú y yo. Amén. Qué hermosa esperanza. Qué maravilloso. Saber que hay cielos y tierra nueva. ¿Cómo será eso? Qué hermoso, ¿no? Como el Señor dijo, es necesario que me vaya. Voy a preparar moradas. Voy a preparar lugar para vosotros. Tenemos lugares en el cielo, ¿no? Qué hermoso. ¿Cómo será? ¿Cómo estaremos? Mi esposa y yo a veces meditamos en esto. Digo, si no nos vemos, vamos a buscarlo. Quiero estar eternamente contigo. Vamos a ver. Y ahí entramos en un debate. Y yo digo, no, pero a ver, Pedro reconoció a Moisés y a Elías. Y no los conocía personalmente, pero sabía que era Moisés y Elías. Imagino que porque el Señor Jesús lo llamaría por su nombre en la transfiguración. Pero qué hermoso, ¿no? Vivir el rapto. Amén. No vas a tener miedo a las alturas, no te preocupes. O sea, cuando volemos, o sea, los que tengamos miedo, o sea, no va a haber miedo, porque dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Qué maravilloso, ¿no? Es tremendo, mis hermanos. Luego estaremos con el Señor en el milenio, después de la gran tribulación, no sabemos cuánto tiempo pasará. Pero reinaremos con el Señor 1000 años. Qué tremendo cuando los libros sean abiertos y también el libro de la vida. Y cada uno dé cuenta de acuerdo a lo que haya hecho, ¿no? Qué tremendo. Sabes que el Señor a la gente le va a llevar al pasado, la gente va a vivir el pasado. Porque esos son los libros, lo que has hecho. Va a ser el pasado. A mí el Señor en una ocasión me llevó al pasado, como estamos aquí ahora igual. Yo lo vi, pero a mí no me mostró nada malo, gracias al Señor. Pero Él me hizo entender que Cristo había muerto por todos mis pecados. O sea, los que tienen a Cristo tienen que gozarse, porque cuando los libros sean abiertos, los hijos de Dios no van a dar cuenta de acuerdo al pecado, porque han sido justificados, declarados inocentes, porque aquí en la tierra has creído en el sacrificio de Jesús, lo has recibido por fe, has declarado a Jesús como tu Señor y Salvador.
Es una cuestión de fe, de confesión, de fidelidad, de integridad. No todo vale. El que realmente valora y reconoce el sacrificio de Jesús vive por Él, para Él y en Él. Porque ¿quién muere por ti? ¿Te imaginas dar a tu hijo? Encima no por lo mío bueno, por lo malo. A un castigo, a una muerte. Eso es lo que en esto conocemos el amor de Dios, cómo Dios nos ha amado. Así que es un gozo, ¿no? Una alegría en este sentido. Por eso la iglesia decimos, juntamente con el Espíritu, ven Señor, ven ya. Pero bueno, mientras que Él venga, aquí estamos haciendo la obra, así que vamos a mantenernos ahí, gozándonos en la presencia, adorando. Y quería dejar esta luz apagada, pero la voy a encender mejor, que lo vea. Ya, pero yo había dicho que no era por bien, pero están ahí puros. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a Génesis, al capítulo 28, por favor. Capítulo 28 de Génesis. Vamos a leer a partir del versículo 10. Quiero que estemos viendo algunas cosas del carácter de aquellos hombres, ¿no? Como Jacob, como Isaac, como Abraham, ¿no? Ese carácter de aquellos hombres que pasaron tremendos procesos. Y dice así, a partir del versículo 10, dice, salió pues Jacob de Berseba. Él salió porque su hermano Esaú lo estaba persiguiendo para asesinarlo. Y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, el cual dijo, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jehová, y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto Jacob diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Fíjense que Jacob sale no solamente huyendo de su hermano Esaú, sino también porque Rebeca se inquietó con las cananeas y dijo, no vaya a ser que el niño se me case con una callejera de estas, vamos a enviarlo a donde nuestros parientes, a donde nuestra tierra. Ya saben que el pueblo de Israel no aceptaba el yugo desigual, y hoy pasa lo mismo también en la iglesia.
Así que el asunto es que Esaú le vendió su primogenitura. Y luego pues ya saben la historia. Él quería la bendición, pero su mamá Rebeca, muy astuta, disfrazó al niño con su disfraz y bueno, al final se llevó la bendición. Y Esaú, bueno, se encendió en ira en contra de su hermano y quería matarlo, quería asesinarlo. El énfasis de este texto que hemos leído recae sobre la gracia de Dios. Conforme al propósito y la fidelidad de Dios que Dios tenía con Abraham, con el pacto abrahámico. Y nosotros vemos cómo Dios ratifica y continúa el pacto con Jacob. Le dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y este es el versículo 14. Dios le asegura que Él es el Señor de la historia y también de su historia. Fíjate, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Fíjense el señorío que tiene Dios sobre todas las generaciones de Jacob. Así que Él le asegura que Él es el Señor de la historia y de su historia. Y de la misma forma, Dios es el dueño de tu historia y de la historia de la humanidad. Así que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vamos a ir leyendo un poco y aplicando para nuestras vidas espiritualmente. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo he dicho que voy a hacer contigo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin. Y sabemos que el Espíritu Santo tiene un propósito con nuestras vidas y Él no te va a dejar hasta que Él haya hecho lo que se ha propuesto con tu vida. Así que vemos cómo la presencia de Dios, en el texto vemos cómo la presencia de Dios impresionó a Jacob a tal punto que dice que tuvo miedo. Esto era un temor reverente, un respeto, una reverencia. Fíjate que Jacob asoció el lugar y lo perpetuó para el recuerdo ungiendo una piedra. Eso era señal de un altar, de consagración, de adoración, de santificación. Eso fue lo que produjo la presencia de Dios en la vida de Jacob. Fíjate que él bautizó ese lugar con el nombre de Betel, casa de Dios, aunque primeramente se llamó Luz. ¿Y qué verdad es? Que no puede haber una casa de Dios si primero no viene Cristo y resplandece en tu vida. ¿Por qué la casa? Somos nosotros, dice la Biblia. Así que es ahí donde está la presencia del Señor. Y dice Pedro, dice, vosotros sois piedras vivas, porque Cristo es la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores. Y Pedro dice, ustedes son las piedras, y ungidas además, como un altar consagrado de adoración, de alabanza, de santificación, casa de Dios, donde Dios reside, donde está la presencia de Dios. Fíjate que lo que produjo la presencia de Dios en Jacob, lo primero fue miedo. Ese miedo no es el terror satánico, sino es un temor reverente que te deja inmóvil del poder de la presencia. Y es una de las evidencias que hay cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien. Fíjate que dice el versículo 20-21, si fuere Dios conmigo, o sea, si Dios está conmigo, si me guardare, si me diere, si me regresara. Pero esto no quiere decir que Jacob esté coaccionando o condicionando al Señor. Lo que estaba confirmando son las señales que conllevan el propósito y la relación personal con Dios.
que tuvieron tanto su padre Isaac como su abuelo Abraham. Y es que esto es lo que pasa cuando cuando el Señor es tu Dios, hay unas señales, hay unas promesas, la presencia te sigue, la presencia está, hay unas señales, hay unas bendiciones, hay unas evidencias que te alcanzan, hay una herencia que se derrama sobre nuestra vida. Y eso es lo que estaba diciendo Jacob: si me trajeras, si me diere, si me protegieras, si pasara todo esto, entonces Él es mi Dios. Porque él tenía el testimonio de Isaac su padre, de su abuelo Abraham. Pero Dios le había ratificado el pacto. Fíjate cómo Jacob vio en el sueño una escalera apoyada desde, mis hermanos, desde la tierra al cielo. ¿Te imaginas? Tremendo esta visión. Una escalera conectada, la tierra con la morada de Dios, con el trono de Dios, con el reino de los cielos. Fíjate la experiencia que estaba teniendo Jacob, lo que estaba viviendo Jacob, perseguido por su hermano, saliendo a buscar su esposa, y al mismo tiempo esa era su vida, pudiéramos decir, tu vida secular, lo que tú estás viviendo. Pero Dios estaba revelando a Jacob, había un propósito y había una descendencia y había una herencia. Así que era casa de Dios y puerta del cielo ese lugar. Ángeles subiendo, bajando, entrando, saliendo. Esto es tremendo. Esto es asombroso. Esto ha pasado aquí en la tierra. Dice en Harán, eso ha pasado en esta tierra. Es tremendo, es impresionante ver cómo Dios se comunica con la gente, cómo la gente experimenta a Dios. Hoy hay testimonio de gente que ha estado en esa escalera. Carlos Barranco, por ejemplo, un dominicano, con testimonios tremendos, un hermano habla de la escalera. ¿Te gustaría ir a la escalera? Pásate las vigilias, ora en la noche, busca de Dios, porque Dios puede llevarte a la escalera y mostrarte y darte una revelación. ¿Por qué no? Así que, fíjate, mis hermanos, que Jesús dijo: yo soy la puerta. Jacob estaba diciendo: esto es puerta del cielo, pero Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Fíjate que él dijo: yo soy el camino. O sea, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús es la puerta del cielo. Pero fíjate que cuando estaba hablando con Natanael y le dijo: yo te vi debajo de la higuera, Natanael se maravilló y dice que el Señor le dijo: cosas mayores verás. Y le dijo en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 50 y 51, le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea, Cristo está en usted. ¿Dónde bajan y suben los ángeles? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde vive Cristo? ¿Dónde mora Cristo? ¿Qué fue lo que nació en nosotros? La misma imagen del Hijo. Nosotros hemos tomado de su plenitud gracia sobre gracia. Así que Cristo está en nosotros. En Cristo tenemos los cielos abiertos. Lo que Jacob soñó, Jesús lo encarnó. Así que dice la Biblia que Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Pero dice que por medio de Jesús tenemos acceso al Padre. Y esto para nosotros, mis hermanos. Así que nosotros hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Pero fíjense, mis hermanos, porque no hay diferencia entre lo que Jacob estaba viviendo y lo que usted y yo tenemos hoy. Porque usted mira a Jacob y lo mira con admiración. Digo: wow, vio las escaleras,
cómo subir ángeles, bajar ángeles. Pero es que lo que él soñó, en Jesús se ha encarnado y Jesús está en usted. Estamos hablando de una vida de poder, de un respaldo que Dios tiene, con el que tiene propósito, de unas evidencias que le siguen a los herederos. Dice que lo que escribieron aquellos profetas, dice que anhelaban, ellos veían por el Espíritu lo que nosotros íbamos a recibir hoy. No hay diferencia. Pero ¿cuántas veces leemos Jacob y decimos, madre mía, cómo me gustaría ser Jacob? No, pero si hay más, tú tienes más que Jacob hoy. Fíjate, nosotros vemos todo el proceso, mis hermanos. En Génesis capítulo 29, nosotros vemos cómo llega Jacob y sigue con su vida secular. ¿Por qué? Porque él iba en busca de su novia, a ver si encuentro novia. Claro, él iba en busca pues, de lo que va buscando pues, la gente de la sociedad, formar una familia, tener un trabajo. Bueno, pues resulta que llega Labán y le sale la novia y el trabajo, todo a la vez. Resulta que el padre es empresario, dice, ahí va. Y llega allí. Pero fíjense lo que ya había visto Jacob, lo que había experimentado. Eso ya era tremendo. Y él llega ya, mis hermanos, ya habiendo tenido encuentro con ángeles, habiendo visto el mundo espiritual, estando con el Señor, había estado en su misma presencia. La presencia era tan intensa, lo que experimentó Jacob, que dijo, esto es casa de Dios. Y diga usted, esto es casa de Dios. Esto es casa de Dios. Con seguridad, con firmeza. Y si no, ora a Dios para que te haga casa de Dios. Lléname con tu espíritu, porque es para ti. La Biblia dice, si vosotros, siendo malos, le dais buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, siendo bueno, le dará el Espíritu Santo? Pídelo. Así que, fíjate que llega Labán y bueno, llega allí Jacob y ve a Raquel y dice, se enamora. Raquel a lo mejor le hizo un poco de ojos, él le entró en el corazón, digo, aquí voy a ser yo el mejor trabajador. Entonces Jacob idea y dice, bueno, le voy a decir a Labán que le trabajo 7 años por Raquel. Y le trabaja 7 años por Raquel, y cuando llegan los 7 años, le pide a Raquel, y supuestamente le da a Raquel, pasa toda la noche con ella, y cuando se levanta, ve a Lea. Dice, ¡opa! Dice que Lea era delicada de ojos. Y cuando la vio, dijo, ¡ostras! ¿Pero cómo me has hecho esto? Ahí va, eso es duro. Porque tú estás enamorado de una mujer, tú amas a una mujer y te engañan con una mujer y encima no te gusta. Y tú dices, ¡uy! Y te mira con los ojos delicados. Y yo digo, no, por favor. Labán, ¿qué me has hecho? ¿Me quieres lavar el cerebro o qué? Y entonces Labán, como era empresario, le dice, no, vas a trabajar 7 años más. Ah, 7 años más. Sí, por Raquel. Y lo engaña. De Lea salen las 6 primeras tribus de Israel. Y Jacob es fiel a Lea, cuidándola, tratándola. Mis hermanos, no hay nadie que se encuentre con Dios y siga siendo el mismo. El mismo Jacob, que ya peleaba desde el vientre de la madre, tirándole a Esaú de la pierna, combatiendo, peleando, vistiéndose de oveja para tener pelos engañando y todo eso, lo que la historia muestra. Pero fíjate, mis hermanos, cómo trató a Lea, una mujer que él no se identificaba, pero la respetó.
Y de ahí salen las 6 primeras tribus de Israel. Y luego le da a Raquel. Pero fíjate todo el proceso que Jacob pasa con Labán, el engaño de sus hijas y de los negocios. Dice en el versículo 7 del capítulo 31, tu padre me ha cambiado el salario 10 veces. 10 veces le cambió el salario. O sea que le pagaba lo que quería. Hoy te doy esto, mañana aquí, allá. 10 veces le cambió el salario. Bueno, en fin. Yo no sé si estuvo cerca de 14 años con Labán. Pero fíjate que en el versículo 5, capítulo 31, dice, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y fíjate en el capítulo 31, versículo del 10 al 13, capítulo 31, versículo a partir del 10, porque todo esto era lo que él estaba experimentando. Estaba experimentando la gloria, el poder, la autoridad, la protección, la bendición, la prosperidad. Él estaba viendo el mundo espiritual, discerniendo los propósitos de Dios con su vida, pero tenía su vida secular. Tenía su mujer, sí, todo era de acuerdo al pacto, pero tenía su trabajo, su mujer, su suegro. Y fíjate en el versículo 10, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Fíjate, mis hermanos, Dios en el asunto. Jacob, mis hermanos, eso no tiene que ser fácil. Se dice fácil, pero tú te enamoras de una mujer y te meten otra en la cama. Eso es un disgusto muy fuerte y una traición. Eso es duro, mis hermanos. Jacob no se defendió. No, la respetó, la cuidó, tragó saliva. Fíjate, se llamaba Raquel. Yo soy el Dios de Betel, es decir, allí donde tú dijiste que era casa de Dios, yo soy el mismo, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Fíjate, mis hermanos. Ahora Jacob tiene un encuentro con el Señor. Y ahora le dice, sal. Pero claro, allí estaba Esaú. Digo, yo no sé si es mejor que me quede con Labán o que me vaya con Esaú. Pero Jacob, Dios le estaba tratando con el carácter de Jacob. Dios lo estaba formando, lo estaba moldeando. Fíjate que digo esto porque Dios estaba con Jacob. Jacob estaba viendo a Dios, escuchando a Dios, experimentando a Dios. Y eso fue lo que le hizo a él dejar de defenderse. La astucia, la picaresca, el recorte, todas esas cosas que se dicen en la calle. Hubo un cambio. O sea, cuando alguien se encuentra con Dios, se despierta una dependencia. Cuando alguien, aunque sea un engañador, porque eso es lo que significa Jacob, cuando alguien se encuentra con Dios, todo cambia. Por muy malo que sea, por muy enrevesado, se despierta una confianza. Fíjate en Génesis 32:1-2, dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios.
Y dijo Jacob cuando lo vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que son 2 campamentos. Fíjense que Labán había salido a por Jacob. Lo que pasa es que Dios le habló a Labán y le dijo: no le digas nada, ni bien ni mal, no lo toques. Entonces Labán pero fíjate cómo interviene Dios. O sea, cuando tú le dejas a Dios, Dios interviene. O sea, si te sale la suegra torcida, no arremetas, déjale a Dios. Si te sale el suegro torcido, déjalo a Dios. Mira cómo interviene Dios. Así que Jacob vuelve a tener encuentro con ángeles, está experimentando el poder de Dios, Dios está con él, protegiéndolo, guiándolo, bendiciéndolo, prosperándolo, defendiéndole. Entonces Jacob llama a aquel lugar Mahanaim, 2 campamentos. Como si estuvieras un campamento y el de Dios. Por eso dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Porque el temor de Dios se había despertado en Jacob. Cuando uno entra en la presencia del Señor, lo primero que se despierta es el respeto, la reverencia, el temor, porque estás tratando con el creador de los cielos y de la tierra, con el que diseñó el sistema solar, el que creó la genética, en fin, el que tiene todo el poder, el amo, el dueño, el eterno. Así que fíjate cómo le llama, cómo estaba experimentando Jacob al Señor. Y Jacob sale de estar con Labán sin realmente sufrir el ataque, porque Dios habló con Labán, como decía, y lo que hace Labán y Jacob es hacer un pacto. Y ese pacto es una montaña de piedras, y Jacob lo llama Galed y Mizpa, que significa un montón de piedras, un montón de testimonio. Eso es lo que significa, un montón de testimonio. Y también Dios es testigo entre nosotros dos. O sea, fíjate que entre Labán y Jacob lo que se estaban demandando delante de Dios era un testimonio, la forma de ser, la forma de tratarse, la justicia, la equidad, la santidad. Era como que estaban poniendo a Dios como testigo, pero se llamaba Galé, un montón de testimonio, porque el testimonio se amontona, mi hermano, y está delante del Señor. El apóstol Pablo decía: Dios me es testigo, que le sirvo en mi espíritu. Pongo por testigo a Dios de mi alma. O sea, Dios es testigo. Ahora, fíjate cómo cuando Jacob sale y vuelve a su tierra, mis hermanos, donde está Esaú, que podemos ver a partir del versículo 3, en el capítulo 32, del versículo 3 al versículo 21, usted puede ver un cambio profundo y radical en el carácter de Jacob. Tú puedes ver cómo Jacob muestra una humildad, una profunda humildad con su hermano. O sea, mostrando un cambio tan hermoso en su carácter. O sea, en ningún momento Jacob, ni con Labán, ni con Esaú, le echan mano a los privilegios del pacto para destruir, para beneficiarse, no, todo lo contrario. O sea, con Labán siempre está llegando un pacto y siempre está cediendo. Y con Esaú, ahora lo que quiere es bendecirlo con toda la prosperidad y toda la bendición que él ha tenido de parte del Señor. Fíjate el cambio, mis hermanos, de lo primero de Esaú, de cómo era, a cómo es, desde que se encuentra con el Señor y experimenta a Dios.
Así que Él le envía presentes, le envía regalos, bueno, le envía un montón de cosas. No tenemos el tiempo para leerlo, pero es tremendo. Y fíjate que en el versículo 9, del 9 al 12, nosotros empezamos a ver la primera oración de Jacob. Jacob empieza a orar, mis hermanos, su primera oración. Y ahí empieza a decirle al Señor: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Así que fíjate cómo Jacob estaba confiando en el pacto, mis hermanos, en el pacto. Cómo estaba aferrado al pacto, cogido al pacto, cuando él estaba sintiendo que su hermano era muy posible que lo matara. Fíjate que lo primero que hace es orar. Qué hermoso, ¿no? Así nosotros, de la misma forma, es en este tiempo tan peligroso, donde corremos tantos riesgos, donde nos tenemos que aferrar al pacto en oración. Fíjate cómo Jacob estaba experimentando lo sobrenatural y cómo Jacob lucha por la bendición con el Señor. En el capítulo 33, nosotros podemos ver cuando él lucha con el Señor, que él pelea por la bendición. Pero, ¿cuál fue por la bendición que él peleó, mis hermanos? Usted sabe, ese hombre cómo, fíjate que luchó con Dios y tú cómo te llamas Jacob, dice, ¿cuándo te vas a llamar Israel? Porque luchaste con Dios. El pueblo lucha con Dios por la bendición. Como tú estás luchando por tu bendición en todas las áreas, en esos combates. Cómo estás bregando, luchando, cogido así al muslo del Señor, diciendo, hasta que no me lo dé, no me suelto de aquí. Porque es así como luchó Jacob. Será pesado Jacob este. Hasta que no me bendigas, no te suelto. Y el Señor le hiere la cadera y ahora le deja cojo a Jacob. Pero dice que cuando Esaú vino, corrió a por él, abrazado, llorando, y los dos lloraron, y la relación entre los hermanos fue restaurada. No hubo guerra, el diablo no se salió con la suya, que Dios lo reprenda. Porque la oración rompió todo poder antagónico de las tinieblas. El diablo sabía lo que Jacob estaba viendo. Dios le dijo, en tu simiente, esa simiente siempre fue perseguida desde el Génesis. Esa simiente es Cristo y esa es la simiente que ha sido puesta en usted, mis hermanos. Por eso tenemos vida eterna. Y la oración fue lo que consiguió esa bendición, mis hermanos. Y nosotros lo hemos experimentado. Yo recuerdo hombres que me hacían los cuernos de lejos, pero era un proceso de Dios. Como Jacob, como era un engañador, pues Labán lo engañó. Y Dios le mostró, digo, ¿a qué no gusta que te engañen? Y digo, pues no me gusta. Pues no lo hagas. Porque lo que el hombre sembrare, eso le cogerá, dice la Biblia. Mis hermanos, hemos experimentado
cómo la oración rompe maldiciones, cambia caracteres, porque muchas veces las cosas son movidas por los demonios, por el mundo espiritual, la mayoría de las veces. Y la oración rompe, y esa fue la bendición, mis hermanos. Pero fíjate, y esto es lo que yo quería hacer alusión, una de las cosas es cómo estar con Dios, en vez de venirse arriba, Jacob, cada vez fue haciéndose más pequeño. Mis hermanos, esa es una evidencia de la gente que experimenta a Dios. Cada vez se siente más pequeño, más pequeña. Cada vez hace a Dios más grande en sus problemas, más grande en sus luchas. Esa es una realidad. Cuando la gente viene, yo no sé cómo, de qué forma, queriendo solucionar, sacando pecho, es porque no han visto a Dios. Cuando tú ves a Dios, tú tiendes a confiar en Él todos los problemas. No a venirte arriba, no, vienes a venirte abajo. Y es una de las cosas que me asombra en la iglesia, de gente que lleva muchos años y sacan pecho, y prejuzgan, y señalan, y se creen por encima. Y me di cuenta que es que no han visto a Dios. Porque ver a Dios te dice quién tú eres. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. ¿Por qué? Porque dice que antes de que se llamara Betel, casa de Dios, se llamaba Luz. Y no hay nadie que sea expuesto a la luz que no vea quién es. Y cuando viene la luz y resplandece, tú ves realmente quién eres. Y te pasa como a María. Dios ha mirado la bajeza de su sierva. O como otro que dice, apártate de mí, Señor, como le dijo Pedro, porque yo no soy digno. Pero la gente que no ha visto a Dios siempre está inflada, queriendo solucionar, juzgar, prejuzgar, señalar. No han visto a Dios. No han visto a Dios, porque el que ve a Dios ve quién eres realmente como hombre, como le pasó a Jacob. Y lo que me asombra es cómo Jacob, experimentando lo sobrenatural, siempre tiró hacia el amor humilde. Te voy a dar lo que yo tengo de Dios. Te lo voy a dar, Esaú. He sido prosperado, toma, te lo doy. ¿No? Porque podría haber dicho, como dijo Juan y Jacob, Señor, desciende fuego del cielo. Como dijo Elías, como decimos a veces, arremete con 12 legiones de ángeles, Señor, desenvaina la espada de tu boca y mete aquí a diestra y a siniestra. No, él tenía un amor humilde por su hermano y lo consiguió. Consiguió que Saúl se derritiera en su encuentro con él. Qué hermoso que eso suceda. Qué hermoso el poder de la oración. Realmente el poder no está en la oración, está en aquel que responde la oración. Pero sin oración el poder no se desata. Así que, qué testimonio tan hermoso le dio Jacob a Labán y también a Esaú. Porque el que ve a Dios, otra de las cosas es que lo representa. Porque tú estás con Dios para representarlo. Tú ver a Dios o estar con Dios o que Dios esté en ti es para representarlo. De gracia recibiste y dad de gracias. Es para representarlo a Él. Fíjate cómo el apóstol Pablo. Porque, mis hermanos, esto es una realidad, no lo digo como crítica, pero hoy en las iglesias, y nosotros lo metemos también, se usa el poder, la autoridad, la unción, la magnitud de los ministerios, lo que tenemos, para sobresalir, para competir, para establecer líneas. Tiramos hasta la Biblia, la verdad, como tú no puedes cruzar ahí. Y caen bajo espíritus que hechizan. Bueno, hemos visto cosas muy serias, gente maldiciendo desde el púlpito, no sé, cosas tremendas, y usando la unción, el poder, la autoridad, lo que hemos experimentado con el Señor para imponerlo. Es que Dios me ha dicho, el Dios me ha dicho hoy, es uno de los mayores problemas, y por eso yo digo, bueno, que me lo confirme 2 y 3 veces. Dios te ha dicho que me lo confirme.
Es que yo siento de Dios, un mal asunto, porque Dios no es emocional. Dios es espíritu. No, Dios te tiene que mostrar, te tiene que hablar y también confirmar. No digo que Dios no nos hable, pero hay que ser cautos. Pero con el que Dios me ha dicho, pegamos muchos golpes de mesa. Es decir, aquí vimos a Jacob, mis hermanos, el padre de las 12 tribus de Israel. Mira cómo actúa con Lea, con Labán, con Esaú, teniendo la gloria que portaba. Pero ¿cómo ha cambiado la historia? Ahora, este soñaba y hoy tenemos el sueño hecho realidad. ¿Y cómo cambian las cosas? ¿Cómo usamos a Jesús para salirnos con la nuestra? Para pegar un golpe de mesa, para rivalizar. Y tú ves un apóstol Pablo, mis hermanos, tratando con una iglesia como los Corintios, con unos problemas, con unos desórdenes y unos pecados muy serios. Y encima atacándole, poniéndole en duda. Y él diciéndoles, yo pongo por testigo a Dios sobre mi alma. Pero tú fíjate cómo el apóstol Pablo, que dice en la Biblia, en 2 Corintios 11, a partir del 23, que él había estado en muchos trabajos, en muchos azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte, muchas veces apedreado, en naufragios, en peligros de ríos, en hambre, en escasez. O sea, él había estado en tantas cosas. Él había subido al tercer cielo, él había estado con el Señor, cara a cara había estado con él. Porque el Señor dijo, yo me voy a aparecer a ti. Él se le apareció. Pero ¿cómo trata con una iglesia llena de pecado, de desorden, con una humildad? Con una tolerancia, trayendo la puerta de salida, trayendo la gloria, bendiciendo con lo que Dios le había dado. ¿Cómo trata con los Gálatas? O sea, tú ves al apóstol Pablo tratando con un amor, con una condescendencia, pero siempre con una puerta de salida, siempre con esperanza. Hoy no. Hoy en muchos lugares se usa lo de Dios para quitar la llave de la ciencia. Está volviendo a pasar otra vez lo que en el tiempo de Jesús. Ustedes ni entran ni dejan de entrar. Porque lo de Dios es para edificar, para consolar, para levantar, para exhortar y para dirigir también. Pero lo que Dios quiere es levantarnos, fortalecernos. Pero se está tergiversando la gloria. Jezabel está atacando a la iglesia, lo sabemos, y hay varios espíritus y demonios que atacan, demonio de Pitón que imita dones y carisma y varias cosas que atacan. O sea, Dios, Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvarlo. O sea, Dios lo que quiere es edificarnos, levantarnos, consolarnos, avivarnos, revelar sus misterios, sus propósitos. Él no viene a destruirnos. Pero yo no sé si alguien entiende o está en concordancia conmigo que hay espíritu, hay formas y motivaciones en la iglesia que nos estamos como autodestruyendo a veces. Yo lo veo, yo que voy para un lado, para otro, voy, hablo aquí, allá, se ve, mis hermanos, se ve, estamos usando lo de Dios para meter golpe de mesa, no nos soportamos. Y tú puedes verlo muchas veces, tú vas a los sitios y ves a la gente, este está demasiado hinchado. Yo estoy hinchado porque como un poquito. Que el Señor me perdone si estoy hinchado de otra forma. De verdad que yo me humillo, porque dice el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, que tampoco nos lo podemos dar por hecho. Pero, mis hermanos, hay que coger la gloria, mis hermanos. Usted tiene que buscar la gloria, llenarse de la gloria, buscar lo sobrenatural para edificarnos entre nosotros, para edificar tu casa, tu familia, tu hogar, pero sobre todo para servir a Dios de acuerdo a su propósito. Y es un propósito colectivo, de unidad, no de un ministerio ni de dos, no, es colectivo. Así que
mis hermanos, es tremendo. Saben que yo les pido al Señor que me suba por las escaleras. Ahí no hay ascensor. Yo me imagino que en unos calzareros, aunque yo estoy entrenado porque vivo en un quinto sin ascensor, pero te quiero decir que hasta el cielo hay mucho más. Pero el Señor nos da el poder para subir ahí. Mis hermanos, ilusiónese con lo sobrenatural. Ilusiónate con lo espiritual. Cuando mires a Jacob, no lo veas imposible, porque este lo soñó y tú lo tienes. Este lo soñó, pero es que tú hoy subes. Yo soy la puerta, yo soy el acceso, yo soy el precursor, mis hermanos. De verdad que el Señor nos estimule hacia lo sobrenatural a todos. Porque en todos hay una tendencia a humanizar a Dios, a hacerlo terrenal. Pero el Señor, hagan tesoros en los cielos. Si yo tengo que hacer tesoros en los cielos, necesito lo del cielo. Busca mi reino y mi justicia. Bueno, yo tengo que tener lo del cielo. O sea, y yo creo que es lo que el enemigo está empañando, está tergiversando e está imitando. Hay un espíritu que es un demonio muy fuerte, que es el de Pitón, entre otros. Imita el carisma, imita los dones. Él lo imita, por eso a veces vosotros o vemos manifestaciones de los dones y no nos cuadran. Digo, aquí algo no me cuadra. Porque son manifestaciones que violentan la palabra. Dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Dios es un Dios de orden, no de confusión ni de división. Entonces hay muchas cosas, muchos ataques, pero porque viene una manifestación de lo sobrenatural sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí la palabra, mis hermanos. Gracias por vuestra paciencia. Y quiero decirte que el testimonio que los cristianos dan es porque hay una realidad. Primera de Juan capítulo 5 nos muestra que nosotros tenemos el testimonio, y el testimonio es la vida de Jesús. Cuando el apóstol Juan en el capítulo 19 de Apocalipsis se postra para adorar al ángel, el ángel le dice: no, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo y de los que retienen el testimonio de Jesús. Ese es el verdadero testimonio que nosotros tenemos para dar, no el nuestro, es el testimonio de Jesús. Así que el Señor nos ayude y nos llene de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por un momento, nos ponemos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, he hablado tu palabra, Señor. Siervo inútil soy, tuya es toda la gloria y toda la honra. Padre, te damos las gracias por tu poderosa palabra. Padre, nosotros queremos subir por esa escalera. Llévanos allá en el Espíritu. Pórtanos, Señor. Ayúdanos a ver en lo espiritual. Ayúdanos a ver con lo que estamos peleando, Señor. Ayúdanos a discernir la lucha espiritual. Danos las armas de nuestra milicia. Señor, sobre todo ayúdanos para que entre nosotros podamos tener el carácter, Señor, apacible, de amor. Danos discernimiento, Señor, para ver toda persona aprovechada, Señor, como Labán, Señor, y toda persona que quiera aplacarnos, Señor, ayúdanos a discernir, Padre, que el enemigo no nos neutralice despertando lo que fue crucificado juntamente con Cristo. Así que deseamos, anhelamos que nuestra carne viva en la fe de tu Hijo. Manifiesta la vida de tu Hijo en nosotros, Señor. Te damos las gracias. Todo lo queremos hacer para tu alabanza, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.